que no queréis aceptar y así pues vuestra cara y vuestro nombre pues no aparecerá en la grabación. Lo que queremos luego pues es subirlo para pues todas las personas que a lo mejor no han podido asistir, pues que lo puedan visualizar. Y nada, esta es la segunda parte de un anterior meetup que hicimos, Gerardo, hace un mes casi, ¿verdad? Un Entre unas mes, cosas y justamente. otras, Sí, donde Gerardo nos traía un poco la introducción al modelo Anfix, un poquito a grandes rasgos, los elementos más importantes. Y bueno, pues nos quedamos un poco con ganas de que nos contaras un poquito, pues, aplicación práctica, ¿sí? Así que la idea de esta segunda parte del Meetup no es entrar en Anfix en la teoría, sino que Gerardo, pues, nos va a contar un poquito más desde la práctica. Si podéis, con un emoticono, no sé si los conocéis ahí en reacciones abajo, indicarnos con un pulgar si habéis asistido a la anterior parte, a la anterior meetup, donde Gerardo nos contó el tema de la teoría, ¿vale? Simplemente por entender más o menos qué personas ya venís de la anterior meetup o no. Vale, bueno, pues menos de la que me esperaba. Si os habéis incorporado y no habéis estado en el anterior meetup y esperabais una parte más teórica de Anfix, estéis a tiempo de marcharos, ¿sí? Aunque seguro que Gerardo y la gran pedagogía que le caracteriza, seguro que algún tip por ahí nos dejas para que la sí, gente hay un repaso para, probablemente, independientemente hayan efectivamente, visto la anterior o no, puedan muy bien, entenderlo. podáis reconectar. Así que nada, yo creo que Gerardo, si te parece sin más dilación, todo tuyo. Yo luego no estaré al final, ¿vale? Así que luego, si quieres, cierras tú. Me Sí, iré un poquito perfecto. antes, probablemente, ¿vale? Me tengo que Muchas marchar. gracias, Isra. Pues nada, Nada, todo muy tuyo. bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a comenzar haciéndome un poco previsible, que estoy aquí con ciertos problemas de conectividad. Espero que no juegue una mala pasada, pero sí comentarles que, excepto en esta introducción y en algunas partes que tengamos más diálogo, tendré la cámara encendida, pero voy a intentar apagarla por ahorrar un poco transmisión, si les parece, y me perdonan esa molestia. Vamos a intentar lo más posible de que no pase, pero para que lo sepan. De todas formas, los invitamos a todos a que así tengan sus cámaras abiertas, porque para cuando empecemos los diálogos y demás, o cuando hagamos preguntas, pues se animen a hacerlo. Entonces, bueno, para comenzar, como bien decía Israel, en la primera parte del Meetup hablamos de los principios de un fix y aterrizamos una primera versión del modelo de cómo se aplicó en BBVA, el Banco Español. Hoy vamos a continuar con la parte 2 entrando un poco más en detalle. Y como bien decía antes, independientemente hayan asistido al primero o no, vamos a hacer un pequeño repaso para quienes lo hayan visto, lo refresquemos, y para quienes no, sea una idea mínima con la que puedan seguir navegando y siguiendo la presentación. Entonces comparto por aquí. Les voy a pedir porfa a todos que me confirmen que están viendo la pantalla y demás. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Ahora sí, ya se ve. Pero ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gracias por la confirmación. Y vamos a arrancar. Entonces, bueno, en el anterior meetup lo que hicimos fue crear una especie de diccionario, le decíamos, diccionario organizativo, en el cual creamos un lenguaje común con el que fuésemos todos capaces de poder entendernos y poder establecer un diálogo. Que eso es justamente, entre otras cosas, lo principal que trae un Fix, una herramienta sobre todo visual para que podamos establecer un lenguaje, un diccionario con el que todos podamos entendernos. Ese diccionario, uy, ¿se ha descompartido la pantalla? ¿O sigue compartida? No, no me Perdona, dejan. Gerardo. Sí, no, o sea, Ah, y recuerdo que me tienes que dar permiso de anfitrión, perdón. eso es, sí. Como les decía, ese diccionario que estamos creando visual, que es lo que nos permite hacer un fix, que es el marco Ya que ha estás. creado Jürgen Apelo, que es quien creó Management 3.0. Ahora está viendo la pantalla sin problema, ¿verdad? Sí, Perfecto. Como les decía, es este marco que ven acá, donde básicamente tenemos distintos tipos de equipo. El círculo gris que ven en el fondo de todo se llaman bases y buscan agrupar o dar sentido de pertenencia a un grupo humano que están colaborando bajo un mismo objetivo. Es ese fondo que ven gris, que tiene abajo un icono de una casita, se llama base. Sobre él hay lo que llaman los foros, que son esos especies de rectángulos angulares que ven de color morado y verde o color similar, que se llaman foros, que es donde se crean espacios para que la gente converse
sobre temas organizativos de distintas índoles. Puede ser de modelo de negocio, puede ser de tecnología, puede ser de, si estamos en un negocio como la hostelería de temporada, si es verano, si es invierno, puede ser de múltiples formas. Lo importante es que allí la gente conversa sobre ciertos tópicos según el caso y toman decisiones. Luego están lo que es el corazón de un fix, que son los tipos de equipo. El primero que ven arriba son el equipo de gobernanza o el governance crew, que es el que está puesto con color azul, que son equipos que toman decisiones y crean un ambiente en donde toda la gente que trabaja en esa base está empoderada. Es decir, crean unas reglas mínimas de juego, de convivencia, para que a partir de allí las personas se puedan autoorganizar en los equipos y puedan conseguir sus objetivos. Luego están los equipos que son los horizontales de color amarillo, que son aquellos que se llaman los equipos de cadena de valor orientados a valor o los Value Stream Crew en inglés. Y son equipos que trabajan de principio a fin en la consecución, el mantenimiento y la despedida de un cliente o usuario. Es decir, desde el proceso en que comenzamos a buscar un usuario, pasando por mantenerle y aportarle valor, y finalmente cuando se va el decirle adiós, estos equipos amarillos, generalmente multidisciplinares de distintos roles, se encargan de eso. Luego están los equipos que se llaman los equipos de experiencia, que lo ven allí de un color como especie de fucsia o rosado, que son equipos que se van a encargar de, independientemente en lo que esté cada equipo de los amarillos trabajando, que la experiencia del cliente sea sólida y sea orquestada y armoniosa entre todas las partes. Por ejemplo, un típico caso que pasa mucho en el mundo de la banca es que tengas equipos trabajando en la parte móvil y tengas equipos trabajando en la parte web. Entonces, la idea de estos equipos de experiencia es que si bien entras por el móvil, si bien accedes desde la web o si vas a visitar la oficina, que tu experiencia para convertirte en cliente sea la misma. Entonces, este tipo de equipos cuidan ese aspecto. Luego ven los de color morado, que son los de facilitación, y en ese equipo están todas las personas que son los garantes de que los procesos y las prácticas que hayan dentro de esa base, del círculo gris que ven en el fondo, se ejecuten de forma armoniosa. ¿Qué quiere decir esto? Prácticas que vean quienes vengan del mundo de Agile, por ejemplo, que les suenen las reuniones diarias, o quienes vengan del mundo del management, por ejemplo, hacer un diagrama visual o un roadmap de producto, pues estos equipos, aparte de facilitar los espacios, pues también se encargan de que todos los equipos dentro de la base apliquen más o menos las mismas prácticas. Luego ven por allí de color amarillo el Partnership Crew, que lo que se va a encargar es de que todos los proveedores, sobre todo ahora que estamos en una época en donde también le prestamos atención al proveedor y a partir de allí ofrecemos también a esos proveedores una experiencia del proveedor. Lo normal y lo que se venía estipulando hasta ahora es que los proveedores eran, pues eso, simplemente proveedores. Ahora, en el siglo XXI y por los retos intelectuales que implica el trabajo que hacemos, tenemos que hacerlo parte del equipo. Entonces, en el Partnership Crew están todas las personas de la compañía en esta base que se van a encargar de hacer al proveedor a quien contratamos parte del equipo, subirlo al barco y hacerlo parte del equipo. Y luego está el equipo rojo que ven por acá, el Capability Crew. Esos son equipos especialistas, donde hay perfiles especiales cuya funcionalidad no es muy común en la compañía. Imagínense, por ejemplo, que estamos en una compañía que fabrica galletas y tenemos perfiles que son perfiles de inteligencia artificial. Entonces podrían entrar perfectamente en ese equipo rojo. Son equipos especiales que ofrecen o prestan un servicio al resto de la base. Por ejemplo, en este caso, si son de AI o de inteligencia artificial, ofrecer un servicio de gestión de datos, de cálculos o algoritmos o de predicción, o por qué no, un chat GPT o una especie de chatbot que ayude a la compañía a saber cuántas galletas van a vender. Y finalmente está la última pieza del modelo de un fix para completar nuestro repaso, que es la verde que ven allí, que está también horizontal, que son los equipos de tipo plataforma. Y son equipos que ofrecen servicios a todos los equipos que están dentro de la base. Imagínense, por ejemplo, finanzas, recursos humanos, comunicación. Si nos vamos al mundo técnico, la gente de DevOps, la gente de seguridad. Son personas que ofrecen servicios compartidos a un grupo determinado de personas, en este caso la base, y a partir de allí, pues lo ofrecen de forma compartida y las personas de los equipos, bien sea los amarillos, los azules, los rojos, pueden utilizarlo. Entonces, ¿cuál es el gran secreto detrás de todo esto? Más allá de saberse o de sabernos el tipo de equipo que es y lo que hace, es establecer ese lenguaje común que les comentaba anteriormente. Mediante de esta forma, creamos un lenguaje común en el que todos podamos entendernos y podemos comenzar desde aquí, de forma además muy visual, como pueden apreciar, a diseñar las organizaciones. Entonces, eso fue lo que contamos básicamente la semana pasada y lo pusimos un poquito en práctica, si no también tenemos por allí, comentaba antes Israel, el video o el vídeo de la sesión para quienes quieran verlo.
Aparte de eso, de establecer ese lenguaje común, dijimos la sesión anterior que toda esencia de la compañía, porque recuerden que el título de esta charla es el caso de BBVA de su esencia, está siempre marcada, y decíamos, por la mano y el corazón. La mano o esa parte estructural que ejecuta y el corazón donde subyace el motor o la verdadera esencia de ese comportamiento que luego generamos. En la charla anterior le pusimos sobre todo foco a la parte de la mano, y aquí comentábamos el modelo de BBVA, como pueden ver aquí, usando ese lenguaje común, esas piezas de un fix, cómo separábamos de alguna forma dentro de la compañía una parte que ven por acá que dicen Project Teams, que era la gente del BBVA Next que le daba soporte al banco, donde estaban personas en múltiples proyectos, y luego una parte, como pueden ver ahí, tiene de nombre los PBI Teams, que era esa parte que estaba en constante búsqueda de nuevos proyectos o nuevas formas de trabajo. Entonces teníamos por un lado ejecución, que es lo que hacían los Project Teams, y exploración, que es lo que hacían los PBI Teams. El PBI viene de Product Backlog Items, usábamos el acrónimo. Teníamos una plataforma que ven allí verde, donde como les ponía de ejemplo antes, utilizábamos, estaba finanzas, la parte de transformación, la parte de training o aprendizaje, la parte de comunicaciones, la parte de compliance o la gente de GDPR, y ofrecían servicios compartidos a todos esos equipos que estaban allí. Estábamos gobernados por un strategy team que marcaba un poco la dirección de la compañía de forma co-creada con todas las personas que formaban parte de BBVA Next, y además colocaban las mínimas reglas o ese marco de convivencia para que luego los equipos estuviesen empoderados. Arriba en los proyectos pueden ver a los coordinadores de delivery y a los delivery managers, cuya función era mejorar la experiencia de sus empleados. Por lo general, en estos mundos donde va la gente a trabajar en proyectos, queríamos que tuviese una experiencia única e igual, independientemente en qué proyecto estuviese. Entonces, por eso hicimos esa forma para que, por medio de la figura del coordinador de delivery, complementada por la de los delivery managers, pudiesen de alguna forma que cualquier empleado que estuviese allí viviese la misma experiencia de onboarding, la misma experiencia de su día a día, y finalmente cuando decidían irse, pues también tuviesen esa parte final, ese acompañamiento final, también que fuese lo más único posible entre todos los empleados. Entonces, bueno, decíamos además en la charla anterior que de probar el modelo, después de 5 o 6 años que estuvimos probándolo, logramos ser mucho más productivos. Hicimos en 5 años más de 1.500 experimentos, con lo cual fuimos mucho más productivos, más colaborativos. Hicimos 500 colaboraciones por cada trimestre. Antiguamente los departamentos colaboraban muy poco. Haciendo este experimento logramos hacer hasta 500 colaboraciones por trimestre, y mejorábamos el NPS de los empleados, que siempre estuvo por encima del 30% durante los 4 o 5 años que estuvimos experimentando con el modelo. Entonces, bueno, eso fue lo que cubrimos en el webinar anterior. Estuvimos hablando de esa parte de la esencia que es la mano, que es la parte de estructura, de ejecución. Lo hicimos con el modelo de un fix que le contaba anteriormente. Y hoy lo que vamos a trabajar, porque decíamos que en la ecuación estaba la mano y el corazón, y nos quedamos preguntando, bueno, ¿cuál es el corazón, no? ¿Dónde está esa parte o esa esencia que luego le da comportamiento, le da vida al motor que hacía funcionar el caso del BBVA? Y decíamos que le íbamos a contar y lo vamos a contar hoy. Además, lo vamos a contar de esta forma, como pueden ver aquí estructurado. Vamos a hablar de cuáles fueron las 4 pilares fundamentales, desde la forma en que se hizo, con qué intensidad, cómo gestionamos el riesgo y cómo pusimos foco en la experiencia del empleado. Y vamos a ver lo que fueron los equipos on the fly, que es un poco lo que nos va a ocupar sobre todo hoy, que es la esencia principal, el cómo creamos equipos dinámicos que se fuesen adaptando a las circunstancias, que además nos agarró justamente en época de pandemia. Entonces, bueno, ¿qué quiero que se lleven hoy al terminar todos los que han venido? Que vuelvo a aprovechar para agradecerles por su tiempo, por estar aquí. Al terminar, lo primero, que repasemos, perdón, que repasemos como hemos hecho hasta ahora, los conceptos fundamentales del marco de un fix, que de momento los tenemos en lo básico, que es lo que les expliqué antes de los tipos de equipos, que comprendamos por qué los equipos estáticos no es la única ni la mejor solución para diseñar compañías, que es la propuesta que se hizo en BBVA y que les voy a contar hoy, y finalmente que entendamos cómo se aplicó en BBVA Next el concepto de los team on the fly o los equipos al vuelo. Esas son las 3 cosas que al terminar me encantaría que se lleven como mensaje. Por contarles de mí, para quienes no me conocen o no estuvieron en el webinar anterior, en el meetup anterior, tengo 16 años, siempre digo, intentando, me gusta recalcar, intentando transformar organizaciones, porque de hecho el que termina transformado soy yo, y me gusta mucho contar mi experiencia por los países por donde he estado, Venezuela, Reino Unido, España, ahora en Estados Unidos, finalmente en Thinking with You,
que es donde estoy ahora, que tenía mucho tiempo, bueno, intentando convencer a Isra, no sé si yo a Isra o Isra a mí, yo creo que los dos a la vez, pero por fin ya estoy aquí en Thinking With You. Y una de las cosas que estamos haciendo que me apasionan, y Israel lo sabe muy bien, es la de hacer formación. Justamente ahora con un Fix, estuve muchos años trabajando con Management 3.0 y ahora hemos formado en este último año, en el 2023, a más de 50 profesionales en un Fix. Justamente queremos aprovechar porque vamos a hacer un curso la semana que viene, el día jueves y viernes, 21 y 22. Todos los que hayan venido al Meetup, pues tienen un 10% de descuento si lo escanean con ese QR. Si no, también pueden preguntarle a Isra, Isra luego les pasa el enlace. Pero bueno, en todo caso, invitarles para que vengan al curso. Todavía creo que quedan 2 o 3 plazas disponibles para quien quieran. Pues más que bienvenidos. Ahí vamos a estar conversando, entre otras cosas, sobre lo que vimos en el Meetup pasado y lo que vamos a ver hoy con mucha más profundidad y con otros casos de estudio. Dicho esto, chicos, entonces vamos a avanzar ya en la esencia de lo que fue el caso de BBVA. Como les decía, lo vamos a estructurar de esta forma. Y esta foto que ven aquí soy yo en el año 1991, tenía 5 años de edad, jugaba fútbol y jugaba de portero. En esas épocas, cuando uno era niño, jugábamos en el parque, en el estacionamiento. Siempre me acuerdo que los vecinos siempre iban a reclamar a nuestros padres de, oye, que le ha pegado con la pelota a mi coche o a mi carro. Pasa de lo típico, ¿no? Estábamos en cualquier lugar de la excusa. En el colegio cogíamos botes de estos de agua y le metíamos papel dentro y esa era la pelota. Y en esos contextos, en esos casos, uno siempre jugaba de cualquier posición, porque lo que hacías era montar una partida y uno iba probando. A veces pues, intentaba ser delantero, otras veces más defensor. Siempre estábamos de forma dinámica intentando buscar en qué éramos mejores, ¿no? También por descubrir nuestra habilidad. Años después, en 1996, pues seguía siendo portero y ese fue el último año que lo fui porque luego el resto de mi carrera, bueno, el resto de que jugué fútbol, porque no es una carrera, no era profesional ni mucho menos, lo hice de jugador central. Y el caso es que de jóvenes rotamos posiciones mientras aprendemos skills. Tenemos un montón de cosas que estamos desarrollando cuando somos jóvenes y en cualquier deporte, he puesto el fútbol por poner un ejemplo, pero esto es válido para cualquier deporte. Es normal que estemos descubriendo nuestras habilidades, seguimos creciendo y vamos rotando mientras aprendemos esas skills. En el fútbol profesional, incluso hacer esto es una ventaja competitiva. Se sigue haciendo rotación y cambio de posiciones porque es una ventaja competitiva. Si les preguntase a todos cuál es el objetivo de ese jugador, el que está ahí con el dorsal número 20, pueden responder por el chat. ¿Cuál creen que sería el objetivo de ese jugador? También pueden abrir el micrófono y decirlo. Mira, por aquí Renata. Renata, cuenta lo que fuiste la primera. Abre el micrófono, por favor, y cuéntanos a todos. Buenas. Sí, para mí es ganar el partido como el objetivo de ese jugador. Que Ganar no, el soy muy partido, tal mala, cual. claro, en fútbol no sé si es defensa, qué es, pero Da igual lo quién puse. sea, pero es un Sí. jugador del equipo rojo y tiene que ganar el partido, ¿no? Exactamente, Renata. Indiferentemente de la posición que juguemos, si estamos rotando, si estamos jugando de arriba, en la defensa, en el ataque, lo que sea, el objetivo de cada jugador realmente, más que su posición, es la de ganar el partido. Esto es lo que hacen los equipos que son campeones o que los deportes suelen ser campeones. Y lo mismo se puede extrapolar a cualquier tipo de deporte. Como es ganar el partido, si vemos un poco los bloques que suelen haber en el mundo del fútbol, hay un bloque que es el de la defensa, un bloque que es el centro del campo y un bloque que es la delantera. Viéndolo de esa perspectiva, esa persona que tiene que ganar el partido tiene que muchas veces bajar, ayudar a defender al equipo. Imagínense que quedan 10 minutos, están perdiendo 1-0, hay que bajar, ayudar y defender. Y en otras ocasiones también subir, ayudar a atacar. Están en el medio, en el centro y tienen que subir a atacar porque caso contrario, quedan 2 minutos y estamos perdiendo, hay que empatar o hay que ganar. Y muchas veces incluso hacen la variante y cambian de extremo. Alguien que estaba jugando por la derecha cambia a la izquierda y esto desequilibra al rival, ¿no? Entonces fíjense cómo algo que es muy intrínseco, muy innato en nosotros, que es cuando estamos aprendiendo un deporte, nos podemos explorar en qué somos mejores, también en el mundo profesional se hace, pero en este caso como estrategia o como cambio de estrategia. Entonces, todo esto que les he contado se recoge y siempre ha sido un poco el mantra desde que apareció Lean, desde la época de Agile y demás, y que se cristaliza mucho en el libro de Team of Teams, el de Good to Great o el de las 5 disfunciones de equipo, donde siempre se ha comentado o se ha intentado promover la idea de que los equipos estables son equipos de alto rendimiento. Entonces, nosotros en BBVA y desde un fix nos gusta retar ese pensamiento. ¿Por qué?
Porque fíjense, por ejemplo, hay veces que formar equipos rápidos es lo necesario. Imagínense que, por ejemplo, ocurre algún acontecimiento, tienen que llegar a cubrir los reporteros la situación y llega un camarógrafo, llega el que va a entrevistar y llega el de las luces y nunca se han conocido. Tienen que ponerse en 3 segundos, hacer un equipo y poder grabar lo que está ocurriendo. Entonces, eso es una forma en la que no podemos estar esperando a que congeniemos, generando tracción y esperando que seamos equipo. Tienes que llegar y actuar rápidamente. Les pongo otro ejemplo. Cuando hay una emergencia, como el caso de que tengan que acudir los bomberos, protección civil o quien sea, no siempre hay tiempo para hacer ese forming, storming, norming, performing que proponía Tuckman en su modelo, sino que hay que simplemente actuar. Hay muchísimos casos que se pueden explicar, como por ejemplo eh, el caso de los mineros de Chile, o no sé si recuerdan hace poco los 2 niños que estuvieron atrapados en Tailandia. En esos casos no se puede esperar a llegar y formar un equipo, no se puede esperar a hacer el forming, norming, storming, performing de Tuckman, sino que la gente tiene que llegar, en este caso este grupo de buceadores profesionales, y en tiempo récord, con el tiempo en contra, resolver e intentar rescatar, en este caso, los niños que por suerte finalmente terminó bien y los rescataron. Hay equipos que incluso duran simplemente horas. Fíjense, un equipo que hace una operación con especialistas, pues se conocen ese mismo día, quizás unos minutos antes mientras se lavan las manos y luego están haciendo una operación y nunca más se vuelven a ver. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que quizás los equipos dinámicos son realmente lo común, en el mundo afuera es lo común, y los estáticos son la excepción. Entonces, ese es el planteamiento que queremos retar hoy, es el planteamiento que retamos desde BBVA y que les voy a contar ahora, y es el planteamiento que estamos promoviendo desde la cultura de un fix. Esto se basa, cuando llegué a BBVA Next, con todo este conocimiento, donde yo venía pues con el pensamiento por un lado de los libros del Good to Great, del Team of Teams, intentando crear equipos de alto rendimiento, pero por otro lado tenía esa enseñanza que les comentaba antes de cuando era futbolista, de, oye, pero yo veía que en el fútbol, en mi vida cotidiana, no era tan así. Un equipo de alto rendimiento no se creaba necesariamente de esa forma. Entonces, cuando llegué a BBVA Next, me encontré con la oportunidad porque conté con el apoyo del equipo de dirección, conté con el apoyo de todas las personas de que pudiésemos experimentarlo. Entonces, luego de que empezamos a experimentarlo, en 2019 pues llegaron libros como el Dynamic Reteaming, que se los recomiendo muchísimo, el Team Topologies y el propio Unfix, que también vinieron con esta idea. Entonces eso me hizo pensar bueno, no era yo solo el que pensó que por la analogía que estoy haciendo con el deporte, la única forma no es hacer equipos de alto rendimiento, sino que puede haber más opciones. Entonces también hubo gente que venía pensando sobre eso y escribió estos libros, que luego, pues por supuesto, se los recomiendo para que lo lean. Entonces eso me inspiró mucho más o me dio como más propiedad para seguir trabajando esta idea. Entonces, ¿cuáles son las 3 principales razones que recogen estos libros, estos nuevos libros, de por qué los equipos estáticos no son ágiles? La primera, porque las empresas necesitan una forma mucho más rápida para dar respuesta a las crisis. Ocurre una pandemia, invasión de Rusia a Ucrania, posible invasión de Taiwán a China, guerra en el Medio Oriente. No te vas a poner hacemos un equipo, esperemos que engrane, esperamos un año y lo convertimos en alto rendimiento. No, tienes que crear un equipo rápidamente, que se siente, que vea la situación y que dé una respuesta a la compañía. Entonces, no siempre tenemos la ocasión o no siempre se da la situación de que podemos permitirnos el lujo de esperar a que un equipo madure y sea de alto rendimiento. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque los equipos estáticos crean productos estáticos con arquitecturas estáticas. Esta es la ley de Conway que llaman, que dice que los productos y servicios que ofrecemos son en buena medida la forma en que nos estructuramos y viceversa. La forma en que nos estructuramos produce los productos y servicios que hacemos. Entonces, por ese principio, un equipo estático, entonces, sería un equipo que crea un producto estático con arquitecturas estáticas, que solo conoce el propio equipo y que no conoce nadie más, y luego si hay un cambio o se va alguien importante, pues puede generar un problema importante. La tercera razón, y para mí la más importante, o la que más me gusta contar, es que los equipos estáticos no son ágiles porque no necesariamente están relacionados con una buena experiencia del empleado. Una buena experiencia del empleado, y esto se ha recogido en los últimos años, incluye un desarrollo personal que te permita ir más allá de un solo equipo. A casi nadie le gusta estar toda la vida en un solo equipo, trabajando con las mismas personas todo el tiempo. Entonces, una de las grandes cosas que se logra desafiando, retando el concepto de los equipos estáticos, es el hecho de mejorar la experiencia del empleado. Y finalmente, a nivel sistémico, o para quienes saben de System Thinking o pensamiento sistémico, porque a nivel de sistema, los equipos estáticos terminan haciendo suboptimización.
se ponen a buscarse qué trabajo hacer, se ponen a mejorar mil veces y lo que terminan haciendo es una suboptimización. Entonces, con estas razones, chicos, me gustaría proponerles, voy a parar por aquí un segundo, que hagamos un pequeño debate. Nos vamos a separar, Isra, en salas, que quedemos más o menos parejos, y les propongo que en 7 minutos conversen sobre si son realmente los equipos estáticos ágiles o no. Con lo que tengan de contexto, da igual lo que hayan entendido, simplemente hagan la reflexión si un equipo que es estático, que son siempre la misma gente, les parecen que son suficientemente adaptativos como para dar respuesta a cualquier cambio. Entonces nos vamos a separar en salas, damos unos 7 minutos y a la vuelta en plenaria comentamos a ver qué han recogido. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Cómo hacemos, Isra, para...? Bueno, ya está, Gerardo. Vamos allá. Vamos allá, perfecto. Siete Nos minutos. esperamos en 7 minutos. Venga, perfecto. Allá vamos. Bueno, volvemos de esas salas. Pero se haya dado tiempo a un poquito de conversación, aunque 7 minutos pasan volando. Sí. Muy bien, yo creo que ya está poquito, éramos como 25, así que sí, yo creo que ya estamos más o menos todo el mundo. Muy bien, chicos, ¿quién nos comenta por salas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué conversaron? ¿Qué titulares nos pueden dar para que abramos el diálogo? Bueno, por nuestra parte, en la sala número Vale. 5 estuvimos comentando bastante sobre eh, metodologías ágiles, básicamente. ¿Por qué? Porque yo estuve trabajando en banca, al igual que tú, Gerardo, durante 5 años y éramos el mismo equipo siempre. Nunca hubo cambios. Motivo por el cual he de decir que muchos de nuestros proyectos que eran larguísimos, 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 no teníamos como innovaciones, no teníamos alguna nueva idea para aportar. Siempre trabajábamos de la misma manera, misma metodología y era todo digamos, una cajita que ya sabías todo lo que contenía dentro, tú sabes qué es lo que va a decir tu compañero, sabes más o menos cuánto puede tardar y otras personas podrían tranquilamente, si cambias de personal, ya viene al equipo, dice algo nuevo, aporta nuevas ideas, correcto. Yo diría que esa es una de las cosas por la cual tener un equipo fijo no ayudaría en nada a generar nuevas ideas, a una metodología ágil. Muchas gracias, Cristian, Carla. Sí, tal cual. O sea, el argumento es que si no hay cambios de dinámica y no introducimos algún factor distintivo, al final el riesgo es que no se traigan nuevas ideas. Y los que están siempre, que llevan todo el tiempo trabajando juntos, entren en autocomplacencia. Es una posibilidad también. Muchas gracias, Yael, que tiene por ahí la mano levantada. No, yo estuve con los chicos y también estuvimos con Jesús. Solo quería traer algo que me despertó la pregunta que vos hacías, porque en realidad en mi experiencia acá, yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, y en realidad siempre mi desafío fue cómo promover la evolución ágil de un equipo que cambia en forma permanente. O sea, acá el recambio en estos perfiles, no sé cómo será por eso la situación en otras partes, en empresas de otros países, ¿no? No trabajé afuera yo. Pero digo, siempre me pregunté cómo acompaño al equipo en su evolución ágil, dado el tema del recambio, ¿no? O sea, a mí me parecía que el tema de la permanencia, hace un tiempo, de los mismos miembros del equipo era necesario para fortalecer sus skills ágiles o su evolución ágil. Y vos viniste con la pregunta un poco al revés, ¿no? Como Mm. que eh, pero yo siempre me había preguntado, me pareció interesante lo que trajeron Carla, Y Carla, bueno, Cristian, y Cristian, Sí, sobre el Cristian. tema de que tal vez un equipo que perdura con los mismos miembros en el tiempo, se ve limitada más la innovación. Eso me pareció interesante. Pero siempre mi problema fue al revés, o sea, es como hay recambio tan en forma frecuente de los perfiles, sobre todo de desarrolladores, que no logro como decir, bueno, ¿cómo abordamos este desafío del recambio para su evolución ágil? No, nada. claro, es el otro extremo. O sea, El otro no es extremo. de que están los mismos siempre, sino de que no hay nunca nadie.
porque estamos Es que cambiando tanto de equipo que no hay equipo, ¿no? Claro, no Básicamente sé es si el me otro pasó extremo. lo de un equipo estático, ¿no? Un equipo más largo que acompañé un año y medio, el desarrollo de una aplicación digital para un banco también, y siempre había tanto recambio que costaba mucho, siempre estábamos pensando, bueno, ¿cómo abordamos el tema del recambio, ¿no? Porque ya era parte de la realidad de esto, no. Bueno, nada, lo Me quería encanta lo traigas compartir. porque creo que vas a tener ideas. Me voy a aprovechar para mover a mi mansión que tengo aquí en el Caribe y le doy paso a Hermoso. Ricardo para que haga su pregunta. Sí, no, un poco lo que estábamos comentando es, me parece que es nos parece que es una evolución de lo que empezó en el año 2000, ¿no? O sea, donde estábamos en el tercer cuadrante, que es ese del modelo de Snow, de la complejidad, y hoy deberíamos decir estamos en la complejidad plus plus, ¿no? Y recuerdo que Jürgen Apelo, creo que en uno de sus libros hablaba bueno, en todos los países lo llamamos de distintas maneras. Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en la Comadreja, bueno, pero el reino de la Reina Roja donde tenías que correr para permanecer en el mismo lugar, ¿no? Me parece una parábola buenísima para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Y de vuelta, como decías vos y compartimos, a veces no hay tiempo para manejar todo el ciclo de vida tradicional del equipo. Y bueno, y esta es otra nueva instancia, ¿no? Tal cual, Ricardo. Muchas gracias por el comentario. Me encantan todo lo que han comentado, desde lo que comentaban Cristian y Carla, de esa parálisis que puede ocurrir por autocomplacencia en equipos estáticos. Nos comentaba también Yael el caso totalmente contrario, es que no tengo equipo porque todos los días no están las mismas personas. Y creo que Ricardo trae también las causas raíces de lo que está pasando, ¿no? Estamos en el mundo, ahora le llaman permanbuca, para quienes son conocedores del entorno buca, de volátil, incierto, etcétera, además permanente, ¿no? O sea, y lo hemos notado desde la pandemia para acá, no han hecho sino ocurrir cosas de impacto. Pandemia, luego la invasión de Ucrania a Rusia, guerra del Medio Oriente, posible invasión de China de Taiwán, etcétera, etcétera. Es decir, ya si mañana nos dicen si me dicen a mí que hay un zombie abajo en la calle, o sea, no dudaría en que pueda ser verdad, ¿no? Porque ya a estas alturas todo puede pasar. Entonces, la idea es que veamos, chicos, no les voy a dar, por supuesto, ninguna receta mágica, ni les voy a contar aquí el mejor de los modelos del mundo, pero sí quiero que se lleven sobre todo la forma en la que intentamos experimentar con BBVA Next, navegar esos cambios, tanto del lado de la autocomplacencia de equipos que no cambian, como el que mencionaba también ya él, de equipos que están cambiando mucho. Vamos a continuar, voy a volver a compartir la pantalla y de nuevo les pido por favor que me digan si está funcionando bien, si lo ven bien, por si acaso, que me ha pasado muchas veces que sigo Bien, bien. hablando y luego, Sí, sí, muy se bien. ve. Entonces, bueno, cuando llegué a BBVA Next me encontré con lo característico de muchas compañías, desalineamiento, equipos que iban por un lado y otros por otro, silos horizontales, que es una de las consecuencias de muchos años de agilidad y management nuevo, que hemos reemplazado las jerarquías por silos horizontales o silos de producto. El producto de la web que no se habla con el producto del móvil, que no se habla con el de oficina, el producto que hace delivery, que no se habla con servicios, que menos con plataforma. Entonces, hemos cambiado de los hilos verticales a los hilos horizontales o departamentales. Poca colaboración, que es lo primero que sucede cuando pasa esto, y resultados, por supuesto, pobres, ¿no? O muchos mejores de los que en este caso BBVA Next quería conseguir. Aunado a eso, pues llegó, como les decía antes, la pandemia del COVID, colapso económico mundial, inestabilidad política, cambio climático. Esa foto, por cierto, fue, para quienes están en España, el incendio de Zamora, que hubo gravísimo hace un par de años eh, por culpa del cambio climático, la invasión de Rusia a Ucrania. Y por si no fuese poco, para añadirle todavía más condimentos a esa olla de presión, pues estamos también hablando de el Great Attrition o el Quiet Quitting, que son las personas que o bien se quedan en la compañía haciendo lo mínimo posible, porque no quieren irse por su pasivo laboral o porque no consiguen otra cosa, pero tampoco trabajan con productividad, o los que simplemente se han ido indiferentemente lo que sea, me voy y simplemente no quiero estar en esta compañía. Entonces, también, si nos fuese poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, además tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? Entonces, siempre ha sido de hablar de ser adaptativos. La complejidad ahora es que aparte de ser adaptativos, hay que ser rápidos, resilientes a las salidas, como comentaba antes Yael, y no menos cuidar la experiencia del empleado, porque puede llegar en cualquier momento cualquier competidor, tú llevas años haciendo desarrollar tu talento
y llega un competidor y te lo quita justo cuando está siendo productivo. Entonces, todo esto a la vez tenemos que seguir haciendo. Entonces, en el modelo de BBVA Next, que como les dije, lo voy a representar de esta forma, con estos pilares, lo primero que trabajamos fue el gradualismo. Y a mí me gusta mucho, para quienes conocen, el Santiago Bernabéu en Madrid, que como saben está sufriendo está teniendo una transformación, está casi ya listo el estadio, hicieron un estadio completamente nuevo, de los más modernos del mundo. Y esa construcción del estadio a mí me gustó porque en lugar de tirar el estadio viejo que había antes y hacer uno nuevo, lo construyeron sobre el actual. Entonces, muchas veces queremos llegar a borrar con los codos lo que otros han escrito con las manos. El enfoque que seguimos en BBVA Next y que creemos en un fix es sobre lo que ya la gente ha construido, sigamos construyendo. De hecho, en el propio Bernabéu seguían ocurriendo partidos, seguían ocurriendo eventos durante la propia construcción, porque lo que hicieron fue construir sobre lo ya construido. Entonces ese es el primer mensaje, el hacer de alguna forma las cosas de manera gradual. Si tenemos en un extremo el modelo Kaizen de pequeños martillitos o pequeñas mejoras, y en el otro extremo el Kaikaku, que es el martillazo a partir del lunes hacemos esto nuevo. Nosotros nos fuimos por un modelo intermedio, que es el gradualismo inteligente, ¿no? Suficientemente bueno como para hacer un cambio, no suficientemente drástico como para ocasionar muchos problemas dentro de la compañía. Entonces fuimos gradualmente y desde esa gradualidad y poco a poco también recogiendo opiniones de tanto la gente que lo promovía como detractores, ir co-creando con ellos ese cambio que íbamos haciendo. En cuanto a intensidad, tuvimos que pensar un poco en la cadencia y qué intensidad de cambio había. Entonces había una parte que era alta. Imagínense en la alta, como pueden ver a la izquierda, un equipo 1 que existía antes y un equipo 2, tras X tiempo los cambios por completo. O sea, si estábamos antes Israel, Yael, Carla y Cristian, y en el otro lado estaban Manuel, Javier, Jesús y Daniela, pues Daniela pasa a trabajar conmigo y con Ricardo, y Israel pasa a trabajar con Carly y con Cristian. O sea, un cambio radical de equipo. Cuando jugamos con alta intensidad, transcurrido un tiempo, removemos todo lo que hay y volvemos a configurar equipos. Eso es lo que llamamos intensidad alta. Y por otro lado, una intensidad baja, en la cual simplemente movemos a alguna persona en concreto. Entonces, por ejemplo, digamos, Carla, que antes estaba con Cristian y con Israel, pues se va con Ricardo. Y Yael, que antes estaba con su equipo, con Manuel y con Daniela, pues ahora pasa a trabajar conmigo. Entonces, ahí la idea es ver qué intensidad queremos meterle. ¿Cambiamos equipos completamente o cambiamos ciertas personas de equipos? Y finalmente también estaba la cadencia, cada cuánto queremos hacerlo, fueron las preguntas que nos hicieron, porque lo importante, y esto es un aprendizaje de tantos años de agilidad, es que sea constante. Si vamos a hacer team on the fly, vamos a cambiar de equipos, y lo queremos hacer cada trimestre, es mantener siempre el concepto de trimestre, no jugar con a veces un día, a veces dos, sino mantenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué vimos que hacían las compañías? En Apple, por ejemplo, cambian de equipo cada año. Todos los equipos que hay en Apple se vuelven como al centro de la sala, imagínense, y se vuelven a distribuir. Y todo el mundo al siguiente año trabaja con un compañero nuevo. Hay otras compañías como Netflix que averiguamos que lo hacen cada semestre. Entonces, cada 6 meses, las personas, los empleados, trabajan con alguien distinto, trabajan con una persona nueva o con un compañero nuevo. Y casos más extremos como Tesla, que cambian de equipo cada 3 horas, ¿no? En la parte de ensamblaje o en la parte de tecnología que tienen allí. Entonces, en ese espectro de opciones que exploramos de las compañías, nosotros nos quedamos con cada 3 meses. Teníamos 4 quarters o 4 partes, 4 mitades del año. Cada 3 meses hacíamos una redistribución de equipos. Íbamos cambiando el staffing o movíamos a las personas cada 3 meses. Para hacer eso, en lo que les comentaba antes de la cadencia de 3 meses, íbamos jugando con la parte alta y con la parte baja de intensidad. Entonces, para ello, les explico por aquí un modelo que además lo co-creé con Israel hace unos 2 o 3 años, no sé, yo no me acuerdo Israel cuánto hace ya de esto, pero básicamente la conclusión o lo que llegamos e intentamos explicar es que todas las compañías tienen que explorar y también ejecutar. Queremos ejecutar para mantener productivos los productos y servicios que tenemos, pero también queremos explorar para evitar que nos hagan disrupción. Sí, las compañías tienen ciertos productos y servicios que son sus productos y servicios bandera, de los que tienen que seguir generando rentabilidad, pero a la vez no se pueden quedar dormidos en los laureles y tienen que seguir explorando nuevas opciones. Piensen en Apple, por ejemplo, que su propio iPhone sacó del mercado al iPod. Se hicieron disrupción ellos mismos, ¿no? El iPhone salió en una parte de exploración y acabó con el producto que tenía antes, que era el iPod. O casos extremos, como siempre contamos en estos cursos, como Kodak,
que por estar tan pendiente de ejecutar, se le olvidó explorar y no atinaron a llegar a tiempo a las cámaras digitales. Entonces, el caso es que tenemos que siempre explorar y ejecutar. Y para hacerlo, utilizamos la analogía del ciclo de vida. Todos los productos y servicios inician con una idea, buscamos con la expedición y la formación de equipos lo que llamamos el Problem Solution Fit, que básicamente es ver si mi idea resuelve el problema o no de alguien. Vamos a la fase 4, 5 y 6 en la que estamos buscando el Product Market Fit. Ya sé que resuelve el problema de alguien. La pregunta es, ¿y están ellos dispuestos a pagar por mi producto? Cuando eso ocurre, entramos en Business Market Fit, nos expandemos, entramos en economía de escala y finalmente el producto muere. Piensen nuevamente, les invito, en el iPod si lo ven y ven la gráfica de ventas, inició, vendió un montón de iPods y finalmente podemos ver la curva de cuando desapareció, creo que fue en 2017, 2018. Entonces, todos los productos y servicios tienen una, digamos, un ciclo de vida que seguir, algunos más cortos, otros más largos, y según la fase en que estemos en ese ciclo de vida, vamos a tener que utilizar ciertas herramientas u otras. Entonces, en BBVA, lo que hicimos fue utilizar alta intensidad de rotación para esas primeras fases del ciclo de vida de esos productos que estaban naciendo, que eran muy disruptivos, que no sabíamos cómo era, que había que pivotar mucho, que había que hacer mucha experimentación. Entonces hacíamos equipos que aparecían y desaparecían más rápido, movimientos continuos entre los equipos y duración incluso de horas o semanas, ¿no? En esa parte. Y para los productos que teníamos en el banco, con mucha más trayectoria, que ya vendían, que estaban en economía de escala y demás, usábamos baja intensidad de rotación. Equipos más de larga duración, con más estabilidad, movimientos muy selectivos entre miembros de equipo y eran equipos que además duraban años y meses en funcionar. Entonces, bueno, eso por el lado de la cadencia, ¿no? En la parte de riesgo de negocio, lo que hacíamos era intentar tener una especie de funnel o de embudo, y como les decía antes, le llamábamos PBI, por Product Backlog Items, a todas nuestras iniciativas estratégicas. Entonces intentamos hacer una especie de priorización, donde cuanto más cerca del final del embudo estaba, más importante era para la compañía. Y lo que hacíamos era, que esto además es muy de lógica, tampoco es nada sacado de, digamos, súper disruptivo, comenzábamos a hacer todos estos experimentos en aquellas partes de la compañía que no fuesen muy sensibles al negocio. No nos íbamos a poner a hacer estos experimentos tocando las partes más importantes, sino que decidimos comenzar con esos experimentos en partes que eran menos delicadas a nivel de rendimiento de negocio, y de lo que íbamos aprendiendo, esas hipótesis, lo íbamos trasladando ya sí a esas partes más importantes. Entonces, fíjense que así como lo hacíamos, hablábamos antes del Bernabéu, de forma gradual y jugando con sus intensidades, también pensábamos mucho en qué áreas de la compañía. Y poco a poco fuimos irradiándolo y se fue esparciendo hasta prácticamente ocupar, yo creo que un 98% de BBVA Next, que ya trabajaba con este esquema, con este modelo. Entonces, dicho eso, el siguiente bloque, ya hemos hablado de gradualismo, hemos hablado de la intensidad o de la cadencia, hemos hablado anteriormente del riesgo de negocio. Ahora vamos a hablar de la experiencia del empleado, que como les decía antes, para mí es de mis favoritos, de los que más vi yo impacto en lo que hicimos. Aquí comentar simplemente 4 puntos que descubrimos como aprendizaje en este modelo. Lo primero, que los intereses particulares de la gente importan. No puedes llegar a vender un modelo donde vamos a cambiar de equipo cada X quarter o cada X tiempo, si no te sientas a hablar con la gente, si entiendes sus realidades. Estoy seguro que todos los que nos hemos conectado hoy lo compartimos, pero nunca está de más decirlo, como diría Isra, enemigo de lo obvio. Si no co-creamos las cosas con los verdaderos actores que están trabajando allí, con la gente que está en primera línea, viviendo lo que es trabajar con un cliente, que conoce cómo son las cosas, y nos pretendemos que somos iluminados y vamos a saberlo nosotros, es un alto error, es un error gravísimo que nos va a llevar por el mal camino. Entonces, aquí la idea es co-crear con la gente, sea lo que yo estoy contando hoy que les sirva de inspiración, o sea su idea que tengan, co-créenla con la gente que lo va a utilizar. Luego, el segundo aprendizaje, que aprender nuevos skills es un proceso de largo plazo. No podemos pretender que la gente se sume a la iniciativa y aprenda nuevos skills y pueda coger nuevas posiciones de trabajo de la noche a la mañana. Hay que tener una especie de paciencia o hacer una inversión y no esperar un retorno pasado mañana. Hay que esperar un tiempo como una buena inversión, esperar un tiempo para que empecemos a ver los beneficios o el retorno de lo que estamos haciendo. Lo tercero, no hay almuerzo ni nada gratis. Si pretendemos que vamos a hacer una estructura como esta, sin tener que hablar de sueldos y salarios, o sin tener que hablar de compensación o beneficios de los empleados, tampoco es útil. ¿Por qué? Porque al final, si queremos hacer una compañía que sea realmente dentro de la igualdad, o si queremos cambiar el modelo, como en este caso con los Team on the Fly,
un tópico que va a sacar sí o sí los empleados va a ser la parte salarial. Y hacemos muy mal ignorándolos. Así que es un tema que hay que trabajar y sobre todo co-crear también con ellos. Y esta otra que también, el cuarto aprendizaje, que también es bastante de sentido común, pues si no lo mides, no lo sabes, ¿no? Cuando hagamos ese tipo de cambios, nosotros en BBVA Next nos preocupamos mucho por eso, intentamos medir, ¿no? El qué pasaba antes de hacer este cambio y el qué pasó en el durante y en el después, para poder tener, pues luego alguna, recoger qué resultó la hipótesis al final y cómo lo demostramos con evidencia. Entonces, ¿en qué se traducía eso? Nosotros teníamos en BBVA Next un modelo de carrera que estaba hecho con galaxias. Como pueden ver aquí, habían ciertos universos de tecnología y enterprise. Cada planeta de finanzas, people, consulting, comunicaciones, o si vamos a lo tecnológico, pues los team leads, o el ingeniero de seguridad, el desarrollador de software, el solution architect. Para cada rol había su planeta. Estaban allí y teníamos satélites. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, que estaba dentro del mundo Agile, como Agile Practitioner, tenía una serie de satélites que podía conquistar Kanban, podía conquistar Scrum, podía conquistar Management 3.0, podía conquistar, de hecho lo hice, el curso de DO que se hace en Thinking with You, pero, y aquí viene lo interesante, también tenía la opción de conquistar cosas en otro planeta. Y yo, por ejemplo, en lo personal me gustaban mucho las finanzas y me fui al planeta de finanzas a conquistar el satélite de los business case. Pasé 3 meses trabajando con finanzas, me enseñaron a hacer un business case, a valorar una compañía, y así cualquier compañero dentro de Next podía decir, sí, yo tengo mi carrera, mi planeta, que puede ser Product Owner, o puede ser QA, o puede ser desarrollador, pero de pronto me ha dado el interés de aprender de people y quiero aprender a hacer procesos de selección. O sea, la gente tenía la libertad de hacerlo y además compensábamos por hacer eso. Si tú conquistabas un satélite y si además era de otro planeta, se te da una compensación a cambio. No tenía por qué ser siempre monetaria, pero había un sistema de compensación. ¿Qué invitaba a hacer eso en el fondo? Que la gente, en lugar de querer irse a otra compañía para aprender, se quedase en la misma, pero en otra, con otra, con otra gente o con otro planeta, ¿no? Como hacer una especie de universidad abierta en la que todos podamos trabajar y aprender juntos de tu tópico o de tu interés, pero también en otros intereses u otras carreras. Esto básicamente fue lo que nos ayudó a sortear lo que les decía antes, ¿no? De que tenemos que también tocar el modelo de carrera. Y hacíamos workshops, como les decía, co-creábamos todo el tiempo con todos los empleados, escuchábamos todo lo que nos tenían que decir, implementábamos, hacíamos planes de acción, porque no basta solo con escuchar, también tenemos que actuar luego. Si la gente ve que escucha y luego no actúa, pues tampoco funciona. Lo hacíamos, por supuesto, en todas las ubicaciones del BBVA. eh, Recogíamos propuestas y demás, y casi siempre 30% de los empleados respondían las cosas que hacíamos, ¿no? Medíamos quiénes estaban comprometidos, quiénes estaban motivados no satisfechos, quiénes estaban satisfechos no motivados, quiénes estaban completamente desenganchados, y hacíamos focus group con cada uno de ellos también para recoger un poco visiones de qué le pasa a un comprometido que que queremos que siga pasando, o qué le pasa a un desenganchado que de pronto nos puede traer ideas para ver qué estamos haciendo mal. Entonces, siempre, como les decía, midiendo desde todos los ángulos y recogiendo información. Teníamos un modelo de talento, que es la columna que ven a la izquierda, con todo nuestro modelo de talento en BBVA Next, y teníamos a los motivadores, que son las columnas. Entonces teníamos un mapa de calor de cuáles cosas los empleados nos iban diciendo que mapeaban correctamente, el color verde, con nuestro modelo de talento, y cuáles eran incorrectas o mapeaban de forma negativa, que es el color rojo. Entonces, por darles un ejemplo, en el valor de aprendizaje, que eran nuestros motivadores, los learning paths que teníamos era verde. La gente sentía que los learning paths ayudaban o eran coherentes con ese motivador de aprendizaje. Y por ejemplo, los Quick Starter and Labs, que estaba puesto aquí en rojo en el tiempo, la gente decía que dentro de nuestro motivador de tiempo les quitaba muchísimo tiempo y no podían hacerlo. Entonces, de esta forma, como ven, estábamos no solo preocupados por aplicar los tipos de equipos y demás, sino estábamos muy preocupados por estar constantemente midiendo qué estaba pasando y cómo se encontraban los empleados. Entonces, aquí, insisto de nuevo, resumen, experiencia del empleado, está muy bien hacer equipos que rotan con lo que les he contado hasta ahora, está muy bien que usemos el modelo de un fix también para diseñar equipos, pero especial atención a esos puntos, ¿no? Los intereses de la gente importan, preguntémosle, aprender skills, y este proceso es un tema de largo plazo, no vas a ver los beneficios mañana, no hay almuerzo gratis, hay que tocar el modelo de carrera, hay que tocar sueldos y salarios, y medir, sobre todo medir para poder saber si estamos o no mejorando. Y eso nos lleva a hablar ya, habiendo visto estos 4 pilares, de cómo hacíamos para, en ese ciclo de vida que les explicaba antes, ir utilizando los distintos tipos de equipos. Entonces, por un lado,
en esa parte, digamos, del ciclo de vida, más hacia la izquierda, teníamos a los que llamamos ad hoc teams, como equipos añadidos en caliente, que era la forma más dinámica que teníamos de equipos on the fly, ¿no? Equipos al vuelo. Se organizaban alrededor de retos cambiantes y emergentes. Hay una pandemia mañana, hay posibilidad de que haya una guerra civil, como está pasando aquí en República Dominicana, en Haití. O es posible que salga un competidor mañana que sea mejor que nosotros. O nuestros productos y servicios, siendo nosotros una tienda de mascotas, ahora lo entregan por Globo, o lo entregan por Uber Eats, o lo entregan por cualquier sistema de riders. Pues estos equipos se conformaban rápidamente, eran equipos de emergencia y daban respuesta rápida a una solución dentro de BBVA. Solo estaba recomendado para personas con lo que llaman el growing mindset o mentalidad de crecimiento, para personas inquietas, que quieren cambiar de contexto, que se sienten incómodos con la incertidumbre y que están bien con aprender cosas nuevas. Y eran equipos que duraban solo semanas. Y muchas veces fueron equipos de un día o de media mañana y funcionaban bastante bien. Luego teníamos lo que llamamos los Adaptative Teams, que estaban entre esa parte número 3, número 5 del ciclo de vida. Estos equipos siempre existen, pero nunca con los mismos integrantes. Entonces aquí lo que hacíamos era no tanto jugar con la duración del equipo, sino con cuánto cambiamos de aires. Entonces es ideal para perfiles que quieran salir de su zona de confort, que quieran experimentar algo nuevo, que quieran incluso aprender algo nuevo, que quieran especializarse en otra cosa, como les contaba yo antes, que aprendí sobre finanzas y aprendí a hacer business case. Son más para perfiles generalistas que especialistas, la gente más perfil de que quiero, sí, sé sobre algo en concreto, pero me gustaría saber más sobre otros temas. Y cambio constantes de integrante, era la característica principal. Seguimos avanzando y tenemos lo que llamamos los whole teams o los equipos del todo, y estos estaban preparados para hacer cualquier actividad. Eran como nuestros equipos élites que preparados para cualquier situación. Son de larga duración, aunque pueden desaparecer eventualmente, pero estaban pensados para que durasen siempre, fuesen estructurales dentro del modelo, y estaban compuestos por un híbrido, tanto especialistas como generalistas. O sea, gente muy especial en algo, imagínense, alguien de algoritmos de machine learning e inteligencia artificial, pero también por personas economistas que tenían ligero conocimiento de AI, pero podían aportar una visión de modelos económicos. Entonces se conjugaban allí. Y finalmente realizaban actividades híbridas entre mantenimiento del negocio, pero también de creación. Entonces estaban allí como, digamos, equipos soporte que podían ir ante un llamado a echar una mano y ayudar. Y luego estaban los equipos, los focus teams, o los equipos que ponían el foco, que la mayoría de los que pertenecían allí eran perfiles especialistas. Esto era gente súper especialista en algo en concreto, el especialista de AI, la persona que hace la contabilidad y la que hace el cierre contable, el que sabe muchísimo de Scrum, el experto en Kanban, el mejor de servicios de arquitectura orquestada web, etcétera, etcétera. Eran gente muy especialista, estaban muy especializados en el área en concreto de lo que sabían. Estos equipos tenían muy pocas rotaciones, era muy raro, entre otras cosas porque tampoco es fácil conseguir a muchos especialistas, y podían estar en cualquier parte del ciclo de vida. Lo he pintado aquí por hacerlo de forma gráfica, pero realmente estaban del 1 al 10 en cualquier fase del ciclo de vida. Y como bien dije, pues hacían actividades tanto especializadas, sobre todo orientadas al soporte, a dar soporte al resto de equipos que estaban trabajando allí. Entonces, bueno, esta era un poco la propuesta con la que la fuimos manejando. Como pueden ver, lo hacíamos muy de forma gradual, muy cuidando en qué parte de la compañía lo hacíamos y sobre todo con ánimo de experimentarlo. Y por verlo ya mezclado con un fix en el modelo que contábamos antes, digamos que el Strategy Team era un equipo que ponía foco, nos interesaba mantener el equipo de estrategia en el tiempo. Los que trabajaban en proyectos dentro del BBVA eran en equipos de whole teams, porque daban soporte y estaban compuestos por generalistas y especialistas. Y los que trabajaban en los PBI teams, que recordamos que era la parte más disruptiva del BBVA, pues lo hacían o con ad hoc teams o con adaptative teams, de tal forma que fuesen equipos un poco más de intentar hacer un experimento, si funciona bien continúo, si no me disuelvo y voy para otro equipo, o sea que aquí fuese un entorno muy acelerado, muy experimental. Y finalmente teníamos la parte de plataforma, que es la que contábamos verde, donde estaba finanzas, IT, comunicación, etcétera, que eran también equipos con foco, ¿no? Eran equipos que nos interesaban de forma estructural mantener en el largo plazo en el tiempo. Entonces, dicho eso, también hicimos un journey para llegar hasta aquí. Estoy contando la foto final, por supuesto. Esto no lo hicimos de la noche a la mañana, costó mucho esfuerzo, nos fue bastante mal al principio, seguimos insistiendo, la gente creía en eso y conseguimos llegar aquí tras 5 años. Estoy contándolo ahora como si fuese 4 pasos, pero bueno, que esto
nos tomó bastante tiempo y fue bastante ensayo y error. ¿Cuáles fueron los tres grandes secretos? El crear un entorno de one team, en donde todos seamos parte de un equipo y todos co-creemos. El facilitar que ocurran las colaboraciones entre la gente. Nosotros decíamos que había mucho el concepto del lenguaje de dependencia, ¿no? La gente, no, tengo dependencias con este equipo, tengo dependencias con este otro. Nosotros hicimos un cambio cultural mediante el lenguaje y decíamos que no le íbamos a llamar más dependencia, le llamábamos colaboraciones. Yo no es que tengo una dependencia con Renata, y una dependencia con Ricardo o una dependencia con Sarah Rose, sino que tengo una colaboración con Sara o una colaboración con Renata. Y eso parece mentira, pero como saben, el lenguaje crea realidades, cambia un poquito todo y para que vean que cuidamos todos los aspectos, ¿no? Inclusive esa parte del lenguaje. Entonces, ¿cómo se traduce esto luego? Porque esto se hizo hasta después de la pandemia, como hasta 2021, 2022, y después se recogió dentro de un fix, dentro del marco de un fix. En el marco de un fix, que le dimos una vuelta, los hemos estado trabajando, lo dejamos en estas fotos que ven aquí, ¿no? Con estos nombres que ya son oficiales. Y que para quien quiera averiguar, pues en la página de unfix.com, o como les decía en el curso que vamos a hacer la semana que viene, entraremos en más detalle. Pero básicamente lo separamos en cuatro cuadrantes, ¿no? En el eje vertical, equipos que viven mucho o que tienen mucha duración, y hacia abajo equipos que tienen corta vida o tienen corta duración. Y en el eje horizontal, equipos que cambian mucho de miembros o de personas, y a la izquierda, equipos que cambian muy poco de personas. Entonces, ubicado en esos cuatro cuadrantes, el equipo puede ser dinámico, en donde vivo mucho, pero también cambio mucho. Puede ser líquido, en donde en ese caso es de corta duración y cambia mucho, que es como el caso más extremo. Puede ser hacia la izquierda abajo con los que llaman los equipos de misiones, porque son equipos que viven poco y no cambian necesariamente mucho de personas. O cuadrante superior izquierdo, equipos que cambian poco y viven mucho, que son los steady team o los equipos de toda la vida, los equipos estáticos. Entonces, el gran punto y la gran reflexión que me gustaría que se lleven antes de cerrar, ir cerrando hoy, para dar paso a preguntas también, que estoy seguro que querrán hacer preguntas y demás, es que los equipos estáticos no es ni la única ni la mejor opción de organizarnos en una compañía. Y si pues somos capaces de crear un lenguaje como el que nos propone un fix para poder sentarnos a reflexionar, y si vemos además el abanico de opciones que hay, podremos llegar a la conclusión de que quizás querramos un equipo estático, pero podemos llegar a la conclusión de que quizás no lo queramos. Entonces la invitación que les hago y lo que les cuento con este caso de BBVA Next es que nosotros retamos esa creencia, luego vimos que también mucha gente estaba retándola y tuvimos el valor y también el atrevimiento de querer probarlo. Afortunadamente salió bien, como les digo, no siempre salió todo perfectamente bien, pero la retrospectiva final es que fue bastante productivo y es animarles no solo para este tema o este tópico de los Team on the Fly que hicimos en BBB Next, sino en general, como promovemos en un fix y como también en Thinking, siempre hemos desde el curso de DO también contado, existen muchas gafas o muchas lentes con las que te puedas poner y mirar el mundo. La cuestión es que sepas cuáles existen y que sepas cuáles ponerte. ¿Cierto, Isra, o no? Que siempre lo contamos así también en DO. Totalmente, nos gusta la metáfora de las gafas. Entonces, a partir de aquí, chicos, esto es lo que les traigo para hoy, para complementar el meetup anterior. Me voy a quedar el resto de tiempo, sobre todo atendiendo preguntas, comentarios que quieran hacer, más que bienvenidos, porque creo que también hay que dejar un espacio para más allá de lo que yo estoy contándoles, que también me pregunten lo que les interesa. Y empezamos con Begoña. Adelante, Begoña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Buenas ver si tardes. cámara que me veáis. Enhorabuena porque me parece un trabajo muy valiente y habéis tenido un éxito estupendo. Gracias. La planteaba ya en el chat. Decíais que habíais medido, pero ¿cómo habéis medido la eficiencia? A mí me preguntan muchos directivos, sí, pero Agile, ¿por qué? ¿Cómo demuestro yo que es bueno, ¿no? La pregunta del millón. Claro, vosotros lo habéis hecho midiendo. ¿Qué es lo que medíais y cómo medíais? Qué buena pregunta, me encanta, Begoña. A ver, pero primero lo separamos por áreas. Por un lado, medíamos mucho cuán comprometidos y motivados estaban los empleados, o lo que llaman employee engagement, porque era nuestra principal preocupación, el mantener al talento del BBVA.
Eso por un lado, lo medíamos con encuestas de clima, pero también con los Moving Motivators, que es una técnica de management 3.0. Por ahí sí puedes escribirla en el chat para que la tengan, la pueden buscar. Sí, lo Medíamos conozco. constantemente cuán motivados estaban, eso por un lado. Y a nivel de producto o a nivel de negocio, siempre ha habido una especie de PMO o una oficina de proyectos que siempre ya se ha encargado de ver la parte de eficiencia. La eficiencia para mí es lo que siempre se ha hecho y que podemos mejorar. Si yo trabajo en una fábrica de latas de atún y cada enero produzco 1.000 latas de atún, sé que soy eficiente porque produje 1.100 más, con 500 euros menos, 500 dólares menos. Entonces, para mí esa es la eficiencia. Y por otro lado, y eso ya desde toda la vida, siempre ha estado instalado en el banco y aquí era simplemente juntarnos con ellos y ver esos números. Pero lo que estábamos prestando más atención era la eficacia, que la eficacia, a diferencia de la eficiencia, no se puede medir concretamente porque nunca se ha hecho. Yo no puedo saber cuán deficiente soy yendo de aquí a Marte, básicamente porque ningún humano todavía ha pisado Marte, ¿no? Entonces lo que hacíamos era usar una especie de marcadores muy similares para quienes conozcan a los OKRs o los Object and Key Results, en los cuales más allá o independientemente de cómo fuésemos, teníamos unos marcadores con los que el equipo le parecía que estaba suficientemente bueno. Les pongo un ejemplo: aplicación móvil, para logarte con la cara, con el Face ID, había que invertir X cantidad de dinero en la tecnología y el marcador era hasta este tope. Si llegábamos hasta esta cantidad de dinero, considerábamos, junto con lo que han comentado los usuarios, si les gusta o no la funcionalidad, que es bueno, sí, continuamos, que es malo, no, lo paramos. Entonces, la eficiencia siempre estaba allí y era lo típico, ¿no? Horas hombre, cuánto tardamos en entregar, cuántos proyectos salen de fecha, cuántos no, eso se hizo allí y repito, modelo Bernabéu, lo mantuvimos y sobre eso construimos entonces lo que llamamos esta parte más de eficacia, de nunca lo he hecho, no sé quién es el mejor que lo hace, pero pongo marcadores para poder navegar el camino. ¿Me explico, Begoña? Más o menos te respondo. Me cuesta trabajo entender lo de los marcadores, pero creo que lo intuyo. Es, ¿Has trabajado con los OKR digamos alguna que vez? bueno, ligeramente, la verdad. Lo medís sin poner objetivos, es decir, vais viendo hasta si ha gustado una funcionalidad, cuántas horas persona estáis utilizando, algo así. O sea, un ejemplo concreto Sí, más aterrizado, tú por favor. imagínate, hay una funcionalidad X y hay un número de personas que la van a realizar. Por un lado, se mide cuántas personas lo han hecho y qué ha resultado, que eso es de toda la vida, son los KPI y son lo que hacen las oficinas de transformación las oficinas de proyectos. Y nosotros lo que añadimos a eso es, sí, pero tenemos este presupuesto, que es lo que está, en este caso, el banco dispuesto a invertir. No sabemos si va a ser o no algo rentable porque nunca lo hemos hecho, pero sí sabemos que si pasamos de este número, ya el banco no está dispuesto a invertir más. Entonces, si transcurrido un tiempo gastábamos ese dinero y veíamos que la respuesta era positiva, o sea, los usuarios se logaban más, le daban like, les gustaba, comentaban bien sobre ello, permitíamos que el proyecto continuase. Si veíamos que estábamos invirtiendo ese dinero, llegamos a ese límite y la gente no lo usaba, no le gustaba, había malos comentarios, cortábamos el proyecto y moría. Así con eso me explico mejor, Begoña. Vale, sí, Si no, Ine, sin, perfectamente, sin Elena. problema, Sí, sí. genial. Si no, Isra, si quieres complementar Muy también por bien contar un entendido. Muchísimas poquito, gracias. por incluir más miradas, Isra, si quieres tú Sí, no, también. no, nada, yo creo que es súper interesante esto que traes, Begoña, porque es una de las mayores preocupaciones que tienen muchas veces los directivos y el cambio de mentalidad pasa por justamente no solo fijarte en la eficiencia, que es donde a veces todo el mundo pone el foco, ¿no? Y esto del cambio de mentalidad va en balancear eficiencia y eficacia y entender que los procesos de cambio y transformación son problemas complejos y no complicados. Con lo cual, los problemas complejos, una de las características que tienen es que no se han resuelto con anterioridad. Los problemas complicados sí, y por eso acudimos a expertos que han resuelto antes el problema. Entonces, un proceso de transformación de una compañía es un problema complejo, con lo cual hay ciertas cosas y ciertas técnicas que no podemos aplicar. Sí que podemos tener ciertos indicadores y sí que, por supuesto, pues nos tenemos que ir planteando objetivos.
me gusta mucho como siempre lo cuenta Gerardo, desde el punto de vista de las apuestas, ¿no? En lugar de Mm. experimento, que no gusta a algunas personas cuando se habla de experimento, porque suena como vamos a probar a ver qué pasa. No, no, vamos a apostar por este cambio, ¿no? Y este cambio lo apostamos con estas métricas donde nos vamos a fijar, que a veces, por desgracia, pues son más, a veces, cualitativas que cuantitativas, porque, pues, nos guste o no, hay ciertas cosas que son más difíciles de medir que otras, ¿no? Sin embargo, una cosa es medir y otra cosa es evaluar, ¿no? Entonces, hay cosas que a lo mejor nos son difíciles de medir, pero sí que las podemos evaluar, ¿no? ¿En base a qué? Pues a lo mejor a otra forma de mirar el problema, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto en las conversaciones que a nosotros también nos toca tener con personas de alta dirección y demás, forma parte del cambio, el que vayan entendiendo estas cosas. Si no hay ese cambio de mentalidad, el cambio realmente no se va a producir. Lo que van a querer es hacer lo mismo que estaban haciendo con otros nombres, o pensando, en el peor de los casos, que la agilidad les va a traer muchísima más velocidad. Con lo cual, bastante probabilidad de alto fracaso en ese proceso de transformación. Pero vamos, que al final es lidiar un poco con todo esto, ¿no? Respondida, Sí, es Begoña. Sí, complejo. adelante. Sí, no, por cerrar ya, Claro, claro, dale, dale. me resulta complicado porque siempre veo los ejemplos de entornos de desarrollo, de desarrollar funcionalidades y demás. Entonces, en las organizaciones que nos dedicamos a infraestructura o, o a gestión, ahí ya lo veo más complicado. Pero bueno, Muy ahí bien. estoy intentando adaptarlo. Muchas gracias. Si no fuese complicado, también sería más aburrido, Begoña. Por lo menos tenemos diversión garantizada. Más preguntas, chicos, comentarios que Seguro. quieran. Todos bienvenidos. Estamos en familia. Pueden comentar lo que quieran. Renata, Sí, Gerardo, bueno, gracias primero. Buenísimo, gracias por compartir tu experiencia. a ti. Quería consultarte por el tema de los equipos dinámicos, cómo se autoorganizaban a nivel de la formación. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento y tuvimos que poner ciertos como criterios o límites. De decir, por ejemplo, tenemos esta iniciativa que está muy buena para explorar o para conocer, pero estaría bueno que algunas personas tuvieran o este conocimiento o tal vez hay alguno de ese tipo de restricciones y tal vez al principio si lo dejamos muy abierto se suman 10 personas y tal vez con 5 estamos bien. O sea, ¿cómo fueron manejando tal vez esos límites? Me encanta la pregunta. Ahí lo que hicimos varias pruebas, como dices tú, nuestro objetivo fue crear un marco o definir ciertos límites, sobre todo de convivencia y de cuidado de todas las áreas. Como bien dices tú, la gente se puede ir solo a un equipo o hay equipos que gustan más que otros, etcétera. Nosotros hicimos una matriz de competencias, que también es otra herramienta de Management 3.0, en donde íbamos colocando en las filas todas las competencias clave que se requerían para cada proyecto y nosotros como organización, y en las columnas, pues todas las áreas y todos los empleados que trabajamos en ellas. Entonces, cada PBI, que era el nombre que le damos a las iniciativas estratégicas, venía acompañado de unas competencias clave en distintos niveles. A lo mejor para un PBI, que era ver si expandíamos el negocio o no en otra geografía, requerías un nivel de financiero de nivel 3 al que yo, por ejemplo, personalmente no podría acceder, y otros que a lo mejor requerían un nivel financiero de nivel uno al que sí podía optar. Entonces, digamos que desde la información, desde decirle a la gente, estas son las competencias clave que hacen falta, y luego acompañado otras reglas para cuidarnos, como por ejemplo, no se puede dejar ningún equipo sin personal, pues la gente en ese sistema, que además fuimos reajustando, le preguntamos también a ellos y ellos también ayudarán a crear esas reglas. Lo hicimos hecho con un manifiesto que también lo contamos en el curso de BO, en Thinking. Hubo una especie de autorregulación con ciertos criterios muy bien marcados y convenidos entre todos, pero para mí la clave, la matriz de competencias, que también es una herramienta que me gustaría recomendar y que se lleven. No sé si te respondo, Renata, bien. Sí, buenísimo, gracias. Excelente. A ti por la pregunta. Más cosas, chicos, que quieran incluir, añadir, preguntar. Consulta rápida, 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 Gerardo. Primero que nada, muchísimas gracias porque de verdad que fue
excelente. Toda la explicación desde principio a fin lo explicaste perfecto. Pero a mí me quedó una Gracias, duda. Cristian. Em, Dices que al ser un proyecto nuevo no sabían ni cómo medirlo, ni cómo evaluarlo, ni cómo tasarlo. Pero mi pregunta va más encaminada a cuando tenían esos proyectos y gracias a Dios salían todo perfectamente en BBVA, ¿cómo hacían para decir, voy a poner este budget, voy a poner este presupuesto para este proyecto y saliese bien? ¿O se sobreestimaba o qué pasaba? ¿Cómo lo podían hacer? Sí, excelente pregunta. Ahí lo que teníamos era una especie de sistema de funnel o de embudo en donde habían ciertas ideas, muchas podían venir patrocinadas de la propia dirección de la compañía, otras venían más desde las propias personas o los empleados que las proponían, y para cada idea había un mínimo que había que rellenar o que había que completar si querías aspirar a ser candidato a ejecución, que era un elevator pitch o un discurso que llaman discurso del ascensor, de que en un minuto te convenzo de mi idea, que es un término acuñado famoso en Silicon Valley. Entonces tenías que tener un elevator pitch de el por qué ese proyecto tenía opción, y aparte de eso, acompañarlo con una pequeña hipótesis averiguada. Me explico. Si yo decía, creo que a los usuarios les va a empezar a gustar tener un chat en la aplicación móvil. Y lo digo porque le he preguntado a 1000 clientes y 948 me dijeron que sí. Entonces, con una hipótesis iniciadora, que es como le llamaban, yo podía entonces entrar en el ciclo de vida y me garantizaba ser un candidato. Ojo, candidato, no necesariamente implementarse. Nuestra posición era, vamos a tener, bueno, como la estrategia reproductiva de las tortugas, ¿no? Que ponen 1000 huevitos y algunas pocas llegan al mar y otras se las comen. Pues aquí igual, ¿no? Era la abundancia. Tengamos un montón de iniciativas, cuantas más mejor, pidamos lo mínimo, pero a medida que avanzamos en el ciclo de vida, empecemos a aumentar el listón de las cosas que estamos pidiendo. Entonces, si tú eras fase uno o 2, con tu pitch y una hipótesis me valía bien. Si querías pasar a Problem Solution Fit fase 3 o Product Market Fit fase 5, ya había que empezar a cumplir con ciertos requerimientos. Había que probar que hay una hipótesis de mercado, había que probar que efectivamente los clientes o los usuarios que habían probado un focus group ya lo habían hecho, que habías hecho un design thinking, etcétera, etcétera. Entonces, como que iba subiendo el check para también aumentar la apuesta, ¿no? Es como cuando en el póker, en la primera mano, pones algo y en la segunda, cuando ya ves las cartas, haces tu segunda apuesta. Aquí igual, ¿no? Primero ves las cartas que hay y en función de eso había una especie de comité evaluador del que formaban parte empleados de distintas áreas de la compañía y de distintas jerarquías y evaluaban qué proyectos tenían más oportunidad de lanzarse y en función de eso, porque no había, por supuesto, dinero para todo, se priorizaba, que era el funnel que les mostraba allí de cuáles eran los proyectos más importantes o más sensibles. ¿Te respondo? Excelente. Perfecto, gracias. Más cosas, chicos, que quieran preguntar. Gerardo, más allá del cambio de terminología que está buenísimo de la dependencia a la colaboración, eh, ¿qué aspectos podés comentar precisamente para pasar de eso, ¿no? Para minimizar la dependencia, aumentar la colaboración? Es un tema tiene aspectos de diseño, organizacional, temas culturales, de formación. Sí, Este, para mí es un poco de todo, Ricardo. O sea, al final, ujú. lo decía antes Isra también, ¿no? No es tanto la herramienta, porque podemos pasar aquí hablando 5 horas de otro meetup de herramientas para gestionar las dependencias o las colaboraciones, como prefiero llamarlas. Es más Sí, de sí. cultura. Nosotros, por Ok. ejemplo, en Thinking with You, pues tenemos millones de colaboraciones. Nos organizamos en EDIs, unidades autónomas, y colaboramos todos con todos. Por ejemplo, Israel y yo estamos colaborando hoy y lo hemos visto como una colaboración, no como una dependencia. ¿Pero por qué? Pues partimos los dos de la cultura no he hablado con Isra esta semana, pero sé que va a estar allí 5 minutos antes. Él no ha hablado conmigo tampoco, porque estoy aquí de viaje en el cliente, pero sabe que voy a estar. Tenemos una confianza previa ganada y sabemos que partimos los dos de la buena fe. Entonces, para mí, eso es el ingrediente fundamental. Luego, hay herramientas que nos van a ayudar a facilitar las conversaciones, hay herramientas que nos van a dar un checklist para que realmente en lo técnico veamos si se puede desacoplar o no, pero para mí lo fundamental es la buena voluntad y la cultura organizativa que tengas. Y aquí también, Isra, si quieres añadir alguna visión más antes de irte, que ya sé que estás por salir. Nada, nada. Hay varias manos levantadas, así que
Bueno, No, verdad, que estoy viendo ya aquí. digo lo que has dicho. Vamos con primero Ale, Montero y luego Begoña. Bueno, gracias, Gerardo. Muy, muy claro, me encantó el caso, pero me quedó una duda, no sé si fue justo que yo me distraje o no entendí, ¿no? Es muy probable. Vos hablás de el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Donde decís que pasás del estadio S1 al 10 y depende, el ciclo de vida es el equipo que podés conformar. Será un equipo ad hoc, será un equipo adaptativo, un equipo. Eso me queda claro. Pero arriba vos hablas de gradualidad, intensidad, riesgo de negocio y experiencia. ¿Cómo se engancha eso? Oh, Sí, a ver, voy a ponerlo por aquí para proyectarlo un segundo. a ver, sí. A ver, aquí, Sí, bueno, por que se ahí. ve todo completo, exacto. Sí, a ver, por un lado es dónde ubico al equipo, los Ajá, distintos tipos de equipos que hay, bien. y en términos de gradualidad, intensidad, riesgo de negocio y experiencia del empleado, es como más allá del tipo de equipo, cómo estoy abordando todo el mapa completo de ese cambio que estoy haciendo. Es decir, nosotros no pasamos de una semana en la que trabajamos con equipos estáticos al siguiente lunes a todo completamente dinámico con los 5 equipos, sino que seguimos una estrategia de 5 años de cambio, poco a poco. Por ejemplo, Oh, empezamos con los Whole Teams y estuvimos así 6 meses. Luego introdujimos el concepto de los Focus Teams a los 3 meses. Y a los siguientes 4 meses comenzamos a hablar de los Ad Hoc Teams, ¿no? O sea que esto fue en general gradual en el sentido de que poco a poco fuimos haciendo todo lo que les he contado hasta ahora. Con la intensidad pasa ah, exactamente lo mismo, ¿no? Habían partes de la compañía que eran muy sensibles, por lo mismo el riesgo de negocio. Entonces sí. intentábamos que si íbamos a hacer un equipo de alta intensidad de rotación, procurásemos que fuesen equipos que estaban comenzando su ciclo de vida, ¿no? Para no ser tan disruptivos. Básicamente es Ah, como esos 4 bloques del Lego, son como el mm. proceso general con el que llegamos a esas conclusiones. Ah, ok. ¿De qué manera ibas abordando? Y después estaba la característica de cada equipo, pero teniendo siempre Exactamente, foco de en qué nivel estabas, ¿no? Si estabas recién eso. iniciando o ya estabas dando intensidad. Ah, perfecto. Gracias, gracias, Gerardo. Me había quedado A eso ti, colgado muy y buena no lo pregunta, entendí. dale, muchas gracias Gracias a ti. a vos. Más preguntas, chicos, preguntas, comentarios, alguien que quiera también añadir. Aquí en Sinki somos creyentes de que todo el mundo puede contribuir, así que bienvenidos quien quiera comentar. Nos quedan un par de minuticos más o 5 minutos más para seguir comentando, si no ya nos vamos despidiendo. Begoña, ya está Begoña por ahí que nos ha levantado, muy bien. Sí, una preguntita más. Mm, ¿cuántas, cuántas personas lo habéis hecho? ¿Cuántas personas teníais que transformar y cuántos erais en el equipo de expertos de Agile? Sí, a ver, de toda la compañía, bueno, BBVA es enorme, tiene casi 70 y pico mil empleados. En Next en particular éramos 3.500. De esos 3.500 la parte de Enterprise, que era, digamos, los principales que estuvieron enfocados en el cambio, éramos unas 300 personas entre España, México y Turquía, con también algunos compañeros de Colombia, de Perú, de Chile. 300 era el número. Y de agilistas que estábamos allí, yo te diría que por lo menos para todo ese proyecto en concreto, 5 o 6 éramos el equipo que trabajábamos, ¿no? También contando los compañeros de México, de Turquía, éramos 5 o 6 personas que estábamos súper coordinados además por los temas también de horarios o los que estaban trabajando en la parte de América pues tenían una hora, un time zone, los que estaban en Europa otra, entonces bueno, yo creo que en total éramos 6 personas, básicamente. Seis O sea que personas, transformasteis al equipo de 300 del Enterprise y exacto. luego eso se extendió a los 3.500. Exactamente. De esos 300 nos sirvieron como multiplicadores para poder llegar a los 3.500 en 5 años, ¿no? Genial, genial, enhorabuena. Ujú. Gracias. Buena cifra. Fue doloroso y fue difícil, pero bueno, se consiguió afortunadamente. Con Sí, sí, lo trabajo entiendo. y sobre todo, pues eso que decimos, ¿no? Con buena voluntad, con ganas de conseguirlo, escuchando a la gente. Básicamente son los ingredientes. Y trabajando mucho el mindset, ¿no? Entiendo que la cultura es fundamental para afrontar esto. Y el mindset, sobre todo lo que llamamos el growing mindset, ¿no? El mindset de crecimiento respetando por supuesto la diversidad y la pluralidad, porque no a todo el mundo les gusta estar inquieto y crecer siempre, pero desde esa pluralidad intentar buscar un equilibrio entre estoy siempre buscando mejorar
y también escuchar a la gente que dice, ¿para qué mejorar si estamos bien, ¿no? Como buscar ese trade-off, ese equilibrio entre esos dos mundos, que son dos visiones muy valiosas, buscar un equilibrio entre ambos, es lo que siempre intentamos. Pero desde luego, como decía antes Israel, que lo dijo muy bien también, la mentalidad, el mindset es lo primero. Si no, pues vamos a terminar con la misma fiesta con distinta ropa todo el mundo, bailando otra música, pero los mismos con otra ropa, ¿no? Entonces, pues también aquí se trata de eso, ¿no? De salir de la zona de confort, de retar las cosas, de cambiar la mentalidad, y luego con eso vienen las herramientas. Ya viene un fix, y vienen los 58 prácticas que nos regala un fix, o las 35 que nos regala Management 3.0. Está muy bien, pero tienes que haber trabajado primero la mentalidad, ¿no? Como principal factor. Así que más uno a tu comentario. Es súper interesante esto que cuentas, Gerardo, gracias por hacerlo explícito, lo del sufrimiento al final, porque con Anfix también hay sufrimiento. Quiero decir Sí. que los procesos de cambio y transformación, pues generalmente suelen llevar aparejados, pues salir de la zona de confort, cambiar hábitos, cambiar creencias. Y hombre, en general a las personas pues nos suele gustar poco esto. Luego están el 5 o 10%, ¿no? de early adopters y pioneros del cambio que siempre se te van a sumar a todo, que a veces luego también se desilusiona muy fácilmente, con lo cual tampoco es a tope de power el que tengas mucha gente al principio, pero son procesos duros y son procesos bueno, como todo cambio, ¿no? Que luego en perspectiva, pues cuando ya estás en otro momento dices, wow, ¿cómo hemos evolucionado? Pero cuando estás en el momento de cambio, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, también traer esta realidad, ¿no? Que Anfix tampoco es que lo haga maravilloso, porque es una herramienta, es un marco, es un enfoque, ¿no? Que da estructura, pero que al final, pues las personas, pues son personas igualmente, ¿no? Y Begoña decías, ¿no? Pues esto lo he visto más en temas tecnológicos. Nosotros al final que trabajamos con cualquier tipo de sector y de empresa, creo que los problemas humanos son siempre los mismos. A pesar del sector o a pesar del tipo de empresa que sea, los 8 o 10 tipos de problemas, tú has traído antes 4 dolores, ¿no? Son siempre los mismos. Y los procesos de cambio siempre suele pasar cosas parecidas. Ojo, y cada organización es un mundo, pero suelen tener muchas cosas en común, ¿no? Así que eso también como referencia. Y yo me tengo que marchar, Gerardo, si quieres ya cerrar Sí, ya todo. vamos cerrando, yo creo, vamos cerrando ya porque para también respetar los tiempos y demás, decirles que vamos a compartir la presentación, que vamos a compartirles el video y volverles a invitar para quien quiera el próximo jueves y viernes al curso de Unfix, además con ese descuento que tienen por haber venido hoy al Meetup. Y nada más, señores, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, ha sido un placer, además ver también caras repetidas del Meetup anterior y desearles que tengan una linda tarde, noche si están en Europa y nos vemos en el próximo Meetup. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias por todo. Chao, Gracias Carla, por Sarah todo. Rose. Luego hablamos por WhatsApp. A Cristian. Adiós. Ya qué bella. Adiós. La mejor estudiante de la sesión. Estoy hablando Chao, en toda la chicos. sesión. Un beso. Cuídense. Hasta luego.